Bienvenidos pioneros al curso de derivadas. En este video realizaremos algunos ejercicios de optimización. Esta es una de las puertas a la matemática aplicada, así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! La optimización es una de las aplicaciones que tiene el cálculo. Antes que nada tienes que saber que la optimización pretende maximizar o minimizar alguna cosa, es decir, encontrar el valor máximo o el valor mínimo. Si has seguido los videos anteriores, ya tienes las herramientas necesarias y suficientes para resolver ejercicios de optimización. No hay ninguna regla general o teoría adicional que necesites para resolver problemas. Ya estás en condiciones de hacerlo, solo necesitamos organizar las ideas para que puedas enfocar el problema. A continuación, voy a sugerir una ruta para resolver un problema de optimización. El primer paso es entender el problema. Es muy importante que leas bien el ejercicio y que tengas claro cuál es la situación que se está planteando. Identifica cuáles datos te están dando, qué te están pidiendo y bajo qué condiciones. El siguiente paso es intentar diagramar. En muchos casos resulta útil que intentes dibujar el problema para que te hagas una idea gráfica de la situación. No es obligatorio, muchas veces puede que no sea un dibujo sino anotaciones de ideas de cómo funciona la situación planteada. El tercer paso es nombrar las variables. Debes identificar qué es lo que te están pidiendo maximizar o minimizar. Puede que sea un área, el costo de una producción, los beneficios de una empresa o cosas por el estilo. Y debes nombrarla con una letra, por ejemplo, si es el área con la letra A. También habrá variables desconocidas y que hacen que A varíe. Esas también debes nombrarlas con letras como X o Y. Ya con las variables definidas, es importante relacionar las variables. ¿Qué quiere decir esto? El mismo problema te dirá qué condiciones tienen las variables y cómo hacen variar lo que te piden optimizar. Ahora es importante determinar cuál es la función que se va a optimizar, es decir, con lo que ya hemos relacionado, obtener una función que cumpla las condiciones del problema y que el objeto a optimizar dependa de las otras variables. Y finalmente, debemos aplicar la teoría de máximos y mínimos para resolver el problema. No te preocupes si en este momento no entiendes bien los pasos. A lo largo del video haremos unos ejemplos que te ayudarán a comprender cada uno. Hagamos un primer ejemplo. El primer paso es entender bien el problema. Nos dicen que hay un río recto y que un granjero desea acercar un rectángulo alrededor. Para ello tiene 240 metros de cerca. El problema es que hay varias maneras en las que se puede hacer un rectángulo con los 240 metros. Pero ¿cuáles son las medidas para obtener el área más grande? Esta es una opción. De profundo hay 10 metros y de ancho 220 metros. Mira que estamos usando 240 metros de cerca. El área total cercada se encuentra multiplicando lo profundo por lo ancho, en este caso 10 por 220, o sea el área es de 2200. Pero se puede cercar de esta otra manera. En este caso hay 70 metros de profundo y 100 de ancho. Si cercamos de esta manera, el área es 70 por 100, es decir, 7000. De este modo tenemos un área realmente mayor en comparación a la manera anterior. También podríamos cercar de esta manera. De profundo 100 metros y de ancho 40 metros. El área en este caso es 100 por 40, o sea 4000. Y así existen diferentes combinaciones de profundo y ancho. Queremos ver cuál es la combinación que nos da la máxima área posible. Esa es la idea del problema. El siguiente caso es hacer un diagrama de la situación. Así que pintamos la cerca que debe tener X metros de profundo y Y metros de ancho. Y nos piden maximizar el área A del rectángulo. ¿Te diste cuenta? Ya también completamos el paso 3, que es nombrar las variables. Tenemos X, que es lo profundo, Y, que es lo ancho, y A, que es el área. El cuarto paso es relacionar las variables. Ya dijimos que el área de un rectángulo es lo profundo por lo ancho, de modo que A es igual a X por Y.
También sabemos que 2x más y es igual a 240, es decir, que los dos extremos más lo ancho debe ser igual a la cantidad de metros que disponemos para acercar. Entonces es posible expresar y igual a 240 menos 2x. El quinto paso es determinar la función que se quiere optimizar. Sabemos que a es igual a x por y, pero como acabamos de expresar y igual a 240 menos 2x, a es igual a x por 240 menos 2x. Si resolvemos el paréntesis, a es igual a 240x menos 2x al cuadrado. Ya tenemos una función que podemos optimizar. Queremos maximizar la función, es decir, encontrar cuál es el valor de x que hace que a sea máximo. Según lo que vimos antes, es encontrar el punto crítico, así que derivamos a y nos queda a' igual a 240 menos 4x. Para encontrar el punto crítico igualamos la derivada a 0. Si despejamos x de la ecuación nos da 60, pero debemos saber si ese punto crítico es un máximo o un mínimo. Antes del punto crítico, por ejemplo, cuando x vale 59, la derivada es positiva, es decir que la función es creciente. Pero después del punto crítico, por ejemplo, cuando x vale 61, la derivada es negativa, por lo que la función es decreciente. Si una función venía creciendo, llegó al punto crítico y empezó a decrecer, el punto crítico es un máximo, que está acorde a nuestra idea de maximizar la función. Bien, como sabemos, y es igual a 240 menos 2 por 60. Eso es igual a 120. Y listo, solucionamos el problema. El granjero deberá cercar con 60 metros de profundo y con 120 de ancho para tener la mayor área cercada posible. Miremos este segundo ejemplo. Comencemos por entender el problema. Nos hablan de un rectángulo que tiene un área de 100 metros cuadrados y nos preguntan por las dimensiones, es decir, por las medidas de ese rectángulo. Podemos nombrar estos lados como x y estos otros lados como y. Ya tenemos bastante información, porque sabemos que el área de un rectángulo es lado por lado, y eso debe corresponder con el área que nos dan, es decir que x por y es igual a 100, y lo podemos expresar como y igual a 100 sobre x. Ahora pensemos en cómo podemos optimizar. El ejercicio nos dice que el perímetro debe ser lo más pequeño posible, entonces nos piden minimizar el perímetro. El perímetro de un rectángulo es la suma de todos sus lados, entonces el perímetro es p igual a 2x más 2y. Pero como antes habíamos expresado y en términos de x, nos queda que el perímetro p es igual a 2x más 2 por 100 sobre x. Al resolver el paréntesis y hacer las operaciones nos da que p es igual a 2x al cuadrado más 200 sobre x. Ya tenemos una función que nos indica el perímetro de un rectángulo que tiene por área 100 metros cuadrados. Esta es la función que tenemos que optimizar. Ya sabemos que para optimizar la función debemos derivarla. Para hacerlo usamos la regla del cociente. P' es igual a la derivada del de arriba, o sea 4x por el de abajo sin derivar. 4x por x es 4x al cuadrado, menos la derivada del de abajo que es 1 por el primero sin derivar, o sea menos 2x al cuadrado más 200, y eso sobre el de abajo al cuadrado. Resolvemos los paréntesis y la derivada nos queda p' igual a 2x al cuadrado menos 200 sobre x al cuadrado. Igualamos esa derivada a 0 para encontrar los puntos críticos y determinar cuál es el mínimo. Ya sabemos que un cociente es 0 si y solo si su numerador es 0, es decir, 2x al cuadrado menos 200 igual a 0. Al despejar x nos encontramos con dos posibles soluciones. Una es x1 igual a 10 y la otra es x2 igual a menos 10. Aquí debemos ponerle un poquito de lógica para escoger la respuesta. Piensa que no tiene sentido escoger menos 10, porque un lado no puede medir menos 10 metros, un lado mide 10 metros. Así que descartemos la segunda respuesta. Pero ahora comprobemos que si x vale 10, la función llega a su mínimo. Veamos cómo se comporta la derivada antes del punto crítico.
Si evaluamos 9 en la derivada nos da que es negativa, es decir, es decreciente. ¿Y qué pasa después del punto crítico? Si evaluamos 11 en la derivada nos da que es positiva. Ponte a pensar, la función antes del punto crítico viene decreciendo. Llega el punto crítico y a partir de ahí empieza a crecer. El punto crítico tiene que ser un mínimo. Y listo, encontramos las dimensiones. Por un lado ya sabemos que x tiene que ser 10 y como y es igual a 100 sobre x, y también vale 10. Hagamos un último ejemplo, uno de esos que nos podrían poner en un examen y veamos que por muy complicado que parezca el ejercicio, si lo interpretamos bien y lo entendemos, resolverlo es muy sencillo. Nos dicen, los ornitólogos han determinado que algunas especies de pájaros tienden a evitar vuelos sobre grandes masas de agua durante horas diurnas. Eso realmente no aporta nada al problema, es más como información de contexto, así que borremos esa parte. Se cree que requieren más energía para volar sobre el agua que sobre la tierra, porque en general el aire se eleva sobre la tierra y cae sobre el agua durante el día. Esto puede ser importante para que lo tengamos en cuenta, pero no nos dan ningún dato específico, así que también borremos. Se libera un pájaro con esta tendencia desde una isla que está a 5 kilómetros del punto más cercano B de la costa recta. Vuela hasta un punto C de la costa y luego a lo largo de esta hasta la zona D en donde se encuentra su nido. Suponga que el pájaro busca de manera instintiva una trayectoria que minimice su consumo de energía. Los puntos B y D están separados por 13 kilómetros. Ok, esta parte sí tiene bastante información. Analicémosla detalladamente. Construyamos un diagrama que nos permita comprender el ejercicio. Nos dicen que hay una isla, llamémosla A. Después nos hablan de una costa recta. Entonces todo esto es agua y por aquí está la costa recta. Hay un punto B en la costa que es el más cercano a la isla y está a 5 kilómetros. Nos dicen que el pájaro vuela desde la isla hasta un punto C en la costa, pero no sabemos dónde está C, pongámoslo por aquí. Y luego vuela a lo largo de la costa hasta un punto D en donde se encuentra su nido. El pájaro busca la manera de gastar menos energía. Recordemos que si vuela sobre el agua consume más energía que si vuela sobre la tierra. También nos dice que la distancia entre B y D son 13 kilómetros. Y este sería el diagrama de la situación. Creo que ya es más claro todo lo que nos están diciendo. ¿Pero qué nos piden? En general, si consume 1,4 veces más energía por volar sobre el agua que sobre la tierra, ¿hasta cuál punto C debe volar el pájaro para minimizar su consumo total de energía de regreso a la zona donde está su nido? Ya nos aclaran que cuando vuela sobre el agua consume 1,4 veces más energía de lo que consume cuando vuela sobre la tierra. Nos piden encontrar en dónde se ubica C, es decir, cuál es la distancia entre B y C, para que el pájaro gaste la mínima energía posible en llegar a su nido. ¿Entiendes qué es lo que estamos buscando? Buscamos una expresión que nos diga cuánta energía gasta el pájaro en su vuelo en función de la distancia que recorre. Comencemos por definir la distancia entre B y C, llamémosla X. Mira que se nos forma un triángulo que tiene por base la distancia entre B y C. La altura son los 5 kilómetros que hay entre la costa y la isla. Y la hipotenusa es la distancia que el pájaro vuela sobre el agua. Usando el teorema de Pitágoras podemos decir que la distancia sobre el agua, llamémosla dA, es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es uno de los catetos al cuadrado, más 25, que es el otro cateto al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la distancia que el pájaro recorre volando sobre la Tierra? Llamemos dt a la distancia en tierra, y eso es igual a 13, que es la distancia entre B y D, menos x, que ya los avanzó cuando voló en diagonal sobre el agua. Pero bueno, no olvidemos que nos están pidiendo encontrar la función de la energía gastada. Definamos E como la función de la energía que estamos buscando. E es igual a la energía que el pájaro gasta por cada kilómetro que recorre, multiplicado por la cantidad de kilómetros recorridos.
Pero recordemos que hay dos momentos de la energía. Uno es cuando el pájaro vuela sobre la Tierra, llamémosla ET, y la otra es cuando el pájaro vuela sobre el agua, a esa llamémosla EA. De modo tal que la energía necesaria para llegar al nido es igual a la energía gastada volando sobre la Tierra más la energía gastada volando sobre el agua. Ya tenemos toda la información que nos dan escrita matemáticamente. Ahora busquemos relacionarla. E es igual a la energía gastada sobre la Tierra. ¿Pero cuánta energía gasta cuando vuela sobre la Tierra? No nos dicen cuánto gasta por kilómetro. Seguramente no lo necesitamos, pero es una cantidad fija. El pájaro gasta W unidades de energía por cada kilómetro que recorre. No sabemos exactamente cuánto es W porque no nos dicen, pero sabemos que es un número fijo. Esto se multiplica por la cantidad de kilómetros recorridos en la Tierra, que como dijimos son 13 menos X. A eso le debemos sumar la energía que gasta el pájaro cuando vuela sobre el agua. Otra vez, no sabemos exactamente cuánta energía por kilómetro recorrido gasta el pájaro cuando vuela sobre el agua, pero sí sabemos que es 1,4 veces el valor que gasta cuando vuela sobre la Tierra. Como habíamos dicho que cuando vuela sobre la Tierra gasta W unidades por cada kilómetro recorrido, cuando vuela sobre el agua debe gastar entonces 1,4 W, y eso lo multiplicamos por los kilómetros recorridos sobre el agua, que como habíamos dicho es raíz cuadrada de x al cuadrado más 25. Si resolvemos los paréntesis nos queda 13w menos wx más 1,4w por raíz cuadrada de x al cuadrado más 25. Ya tenemos una expresión de energía gastada por el pájaro en llegar al nido en función de x, que es la distancia al punto C. Esta es la función a optimizar. E' es igual a la derivada de 13w, pero esto es una constante. Recuerda que w es un número fijo, menos la derivada de wx. Como w es un número, la derivada es menos w, más la derivada de 1,4w por raíz cuadrada de x al cuadrado más 25. Ya sabemos derivar la raíz usando la regla de la cadena. La constante, que es 1,4w sobre 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más 25 por la derivada interna, que es 2x. Simplifiquemos esta derivada. Para encontrar el mínimo ya sabemos que debemos igualar la derivada a 0. Como vimos antes, un cociente es 0 si y solo si su numerador es 0, o sea, menos w más 1,4wx es igual a 0. Al despejar x, las w's se cancelan, por eso no nos las dan, no necesitamos conocer ese valor, y x es igual a 0,71 kilómetros. Entonces, para que el pájaro gaste la menos energía, deberá volar sobre el agua al punto C, que se ubica a 0,71 kilómetros de B, y después sí recorrer lo que le falte sobre la Tierra. Con esto hemos solucionado este ejercicio. Como ves, no hay teoría nueva. Prácticamente es interpretar el ejercicio y saber cómo plantearlo. Lo único es que practiques haciendo varios ejercicios para ganar experiencia. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.